Nuestra invitada de hoy, Alicia Villamizar, biólogo, docente de la UCB y la Simón Bolívar, y el tema del cambio climático, el calentamiento global. ¿Por qué tanta inquietud por este tema? Bueno, es un tema que ha sido ampliamente corroborado por los científicos de que las actividades humanas tienen una incidencia importante en el funcionamiento del clima y por tanto, siendo el clima, pues digamos que un espacio que interactúa directamente con nosotros, en todo el planeta, pues hay que ocuparse y atender los impactos que se derivan de este Hace poco problema. estuvimos en un evento, precisamente me tocó a mí el tema de la diplomacia y el cambio climático. Usted también desarrolló ahí un tema vinculado a esta situación, ¿no? Sí, el tema que me tocó abordar fue el tema de la institucionalidad en cambio climático. Realmente esa es una plataforma que ya prácticamente todos los países que están adscritos a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático han desarrollado, de manera de darle un espacio institucional al tema de cambio climático dentro de lo que son las políticas públicas de un país. Y ahora tiene un evento similar, pero bastante nutrido, ¿no?, para trabajar el tema este. Sí, bueno, tenemos un foro que es ahora el 27 de mayo, en la sala E. Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela, es entrada libre, donde vamos a abordar a través de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, vamos a abordar los retos y oportunidades del cambio climático para Venezuela. La estructura del foro tiene dos conferencias que van a estar a cargo del profesor Juan Carlos Sánchez y del profesor Rafael Lairetz, y una sesión de trabajo con los presentes donde vamos a abordar unas preguntas que hemos considerado pertinentes para recoger cuál es la opinión de las personas, de manera que esto pueda ser un insumo para las estrategias a seguir en términos de educación y de investigación en el tema de cambio climático. Además, Venezuela está comprometida con todo el tema del calentamiento global. De hecho, vamos a estar en París, estuvimos en Perú, y ahora es la gran conferencia mundial donde se pretende fortalecer el protocolo de Kioto con sanciones y aplicaciones a reducir la contaminación, ¿no? Sí, la contaminación generada por los gases de efecto invernadero, pero quizás lo más importante de esta nueva cita en París a finales de este año es que se concrete finalmente el acuerdo nacional de cada uno de los países, los 196 países que son signatarios de la Convención, sobre lo que se ha llamado las contribuciones previstas y determinadas a escala nacional, que van a ser las contribuciones país para tanto mitigar cambio climático como adaptarse a los impactos ya de cambio climático. Eso es digamos, un avance en términos de las negociaciones. Esperamos y se tiene mucha esperanza de que eso se concrete. De concretarse ya para el primer trimestre del año 2016, los países tienen que entregar lo que serían esos acuerdos nacionales en mitigación y adaptación. Hay una buena noticia, que es el acuerdo entre China y Estados Unidos, que son los que contaminan el 40% del planeta. Y aparentemente hay interés también en, ahora sí, someterse a normativas internacionales, incluyendo los países nuestros, sí, que también contaminan, ¿no? Sí, todos contaminamos, todos, unos más, otros menos. Y precisamente por esa razón fundamental es que se ha logrado avanzar en este acuerdo que comentaba anteriormente, de forma que cada país, independientemente si es país desarrollado o en vías de desarrollo, incluso los países más pobres, presenten cuáles son las posibilidades reales que a nivel nacional pueden desarrollar en un periodo relativamente corto, porque el cambio climático no puede seguir esperando que la comunidad internacional y sobre todo a nivel nacional se tomen las medidas conducentes a minorizar los problemas que ya estamos viviendo de cambio climático. Ahora, ¿cuándo surgió esta iniciativa de la Universidad Central de Venezuela de la cátedra sobre cambio climático? Sí, bueno, esa iniciativa nace en el año 2008 con la celebración de las jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Central. Allí se presentó los resultados de un taller que se había realizado para finalmente concluir con la cátedra. Y en el año 2009, ya entonces oficialmente la Facultad de Ingeniería decreta la creación de la cátedra y hasta el día de hoy, de hecho este año estamos celebrando el 6º aniversario y por eso es que vamos a tener un evento, un foro, el 27 de este mes, 27 de mayo,
en la sala E Francisco de Miranda. Pueden participar abierto a todo el Pueden público. participar todas las personas y nosotros estaremos muy complacidos de que las personas se animen a asistir. Está abierto a todo público y es un foro que trata primero de abordar cuáles son los retos y las prioridades en términos de adaptación, mitigación al cambio climático del país y luego recoger las impresiones y las sugerencias que el público tenga bien suministrar a través de 2 sesiones de trabajo de grupo. Estaremos pendientes a la reunión y sobre todo los resultados. Están invitados ustedes que son especialistas en temas de cambio climático para seguir conversando. Nosotros le damos las gracias a Elisa Villamizar, biólogo de la Universidad Central y de la Simón Bolívar, y les invitamos a quedarse con nosotros porque tenemos a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Ot Mayo Kolish. Recuerden que acá hay embajadas bilaterales de Europa, pero también una embajada, una misión de la Unión Europea, y con ella conversamos recientemente sobre otros temas, entre ellos el cambio climático, porque precisamente la Unión Europea también trabaja para esa reunión de Francia, donde va a estar todos los países del mundo con una nueva voluntad, pensando en la futura generación. Para Brújula Internacional siempre es agradable acercarnos a las misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela, acá en Caracas, especialmente cuando se trata de varias misiones. Son 28 estados los miembros de la Unión Europea, y conversar con Ot Mayo Kolish, quien es la representante, la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. ¿Qué significa la presencia de la Unión Europea en Caracas, embajadora? Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme en su programa. La Unión Europea en Venezuela tiene una embajada desde el final de los años 70. Fue la primera embajada de la Unión Europea en América Latina. Aquí lo que hace la Embajada de la Unión Europea es coordinar las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea que tienen presencia en Venezuela. Como lo ha dicho, hay 28 países en la Unión Europea y aquí son 12 países con embajada. Tenemos reuniones de coordinación para hacer acciones en conjunto y también servir los intereses de los europeos que viven y trabajan en Venezuela. En este momento estamos en el mes de Europa. ¿Qué cosas han hecho y qué queda por hacer? Bueno, es un mes importante efectivamente de actividades, sobre todo porque el 9 de mayo es el Día de Europa y este año tenía una gran significación también porque fue el día anterior, el 8 de mayo 2015, la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial, la celebración de 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Europea es el resultado, se impulsó para que nunca jamás haya un conflicto armado de este tamaño en Europa. Y 5 años más tarde, en 1950, Robert Schuman propuso que los estados de Europa se aproximen y funden lo que es hoy la Unión Europea con 28 países. Que comenzó siendo Comunidad Económica Europea. Cierto. Hoy en día tiene el nombre de Unión Europea y ya son 28, ¿no? Ha habido procesos de adhesión permanente, ¿no? Efectivamente, hubo un proceso de adhesión, sobre todo, primero empezó con 6 países, después se amplió a todos los países del oeste de Europa y significativamente, después de la caída del muro de Berlín, los países del este que hacían parte del ex bloque soviético quisieron unirse a los países del oeste de Europa para vivir bajo los mismos valores de democracia, de derechos humanos y de economías abiertas y libres. América Latina también está en un proceso de integración y toma como paradigma el modelo europeo, sobre todo ahora que está la reunión de la CELAC, de la UNASUR, el caso del CARICOM, el Mercado Común Centroamericano. ¿Sigue siendo Europa ese paradigma para América Latina o para otras partes del mundo en la integración? Bueno, Europa apoya los procesos de integración regional en el mundo entero, como apoya el multilateralismo. Y efectivamente Europa se ha comprometido con América Latina a impulsar, a ayudar a
apoyar todos los procesos de integración regionales. Hubo el Mercosur, por supuesto, todavía, el América Central, el sistema de integración América Central, la Comunidad Andina, y a nivel birregional, la Unión Europea hoy en día se reúne con todos los países de América Latina y del Caribe en el seno que ellos han creado, que es la CELAC. Por cierto, hay una reunión próxima de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. ¿Dónde y qué va a ser esa reunión? Bueno, sí, es una reunión muy importante porque es una cumbre que va a tener lugar en junio de este año, el 10 y 11 de junio, en Bruselas. Se van a reunir 61 países, 28 del lado europeo, 33 del lado América Latina y el Caribe, de todos a nivel de jefes de estados, para afianzar nuestra relación birregional. La relación birregional ya existe con cumbres cada 2 años desde el año 1999 y es la segunda cumbre que se hace con la CELAC como entidad. Y es importante esta cumbre porque va a dar lugar a una reflexión sobre los cambios que tuvieron lugar en las dos regiones y cómo modelar nuestro futuro común. Estas reuniones anteriores han avanzado en materia de integración, de cooperación, de comercio, de intercambio cultural. Esas reuniones permiten pautar las metas de la relación birregional y permite avanzar en el diálogo político entre las dos regiones a nivel de la gran región, CELAC, pero también a nivel de las regiones, subregiones, si podemos decir así. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con los países del CARICOM, un acuerdo también con los países de América Central y también con el Mercosur está finalizando un acuerdo de asociación. Entonces, esas relaciones también y esos eventos de cumbre son la ocasión para impulsar nuevos programas de cooperación entre las dos regiones. Hay una cooperación de la Unión Europea con América Latina por billones de euros en cómo trabaja conjuntamente temas como la cohesión social, temas como los estudios en ambas regiones, permitir a estudiantes intercambiar y también en temas como el medio ambiente, el cambio climático. Sobre ese tema también es importante porque ustedes están motivando todo el tema de la ecología, del ambiente y hay eventos internacionales, ¿no? Efectivamente, a nivel de la UE-CELAC, a lo menos ya tenemos un tema muy importante que es no solamente queremos asegurar prosperidad para nuestras sociedades, también cohesión dentro de nuestras sociedades, pero esto todo en un ambiente sostenible. Y se enmarca en esa gran negociación internacional que tiene lugar para la lucha contra el cambio climático. Europa ha sido una de las regiones del mundo que ha cumplido más con el protocolo de Kioto y las expectativas para la próxima conferencia, ¿no? Bueno, estamos sí muy comprometidos con la lucha contra el cambio climático y es verdad que la Unión Europea representa hoy en día 7% de la población mundial y genera 23% de su Producto Interno Bruto. Pero a pesar de esto, representa solamente 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Así que desde el protocolo de Kioto, en 1990, la Unión Europea ya ha reducido sus emisiones de gases a efecto invernadero en 20%. Trabajando energías renovables, trabajando eficacia energética y hacia la cumbre de París, que tendrá lugar en diciembre de 2015, se compromete a bajar sus emisiones en 40% para el año 2030 en función de sus niveles en los años 90. Pero lo hará si también otros países se comprometen. En Venezuela algunas iniciativas en esa materia de la Unión Europea, oí algo en Margarita. Bueno, en tema de cambio climático hay mucho compromiso de la Unión Europea. Se hacen muchos eventos para hablar del tema, para sensibilizar y también trabajar con los diferentes actores de la sociedad civil y de las autoridades. Pero concretamente me hace referencia
a los eventos que organizamos en el mes de mayo, ¿no? El mes de Europa. Y efectivamente hay una actividad muy interesante que vamos a hacer en Margarita, en la Asunción, que es la siembra de un bosque europeo. Ahora, en Venezuela tiene usted también población de muchos países de Europa. ¿Ha tenido contacto con ellos? Sí, seguro. Es un país, Venezuela, donde hay muchos europeos. Contamos casi 2 millones de europeos que viven en Venezuela y 600.000 que tienen un pasaporte europeo, que pueden tener la doble nacionalidad. Por cierto, en América Latina se habla de la ciudadanía latinoamericana. ¿Cómo funciona la ciudadanía europea junto a la nacionalidad de cada país? Bueno, es un tema que es en plena evolución, ¿no? Por supuesto, porque eso corresponde al nivel de integración que hay en la Unión Europea. Pero sí, los ciudadanos europeos como ciudadanos europeos tienen derechos, y concretamente se ve sobre todo en el exterior. Las embajadas europeas aquí, que son 12, como le había dicho, tienen que tener a nivel consular, tienen que apoyar, es una obligación, a ciudadanos europeos de países que no tienen embajada en el país. Si hay un problema, si hay una necesidad, tienen que aportar este apoyo. Eso es un elemento concreto de la ciudadanía europea. También, por supuesto, los ciudadanos europeos eligen los diputados del Parlamento Europeo. También pueden acudir a la Corte Europea de Justicia. O sea, hay una justicia supranacional y hay un parlamentarismo supranacional y un Congreso europeo de parlamentarios de todos los países. Sí, eso totalmente. Elegidos directamente. Elegidos directamente la circunscripción es el país, entonces se hacen las elecciones en cada país, pero el Parlamento Europeo sí es una entidad, si podemos decir, supranacional, en el sentido que participa casi a igualdad con los representantes de los países en el Consejo Europeo a decidir sobre la legislación que es aplicable en todos los países europeos. Y ahí están representadas las grandes corrientes políticas e ideológicas de Europa, agrupadas en el Parlamento Europeo. Totalmente, de cada extremo y todos los colores políticos. Las más grandes, por supuesto, son la socialdemocracia y también los partidos de centro, socialcristianos, creo, ¿no? Sí, exactamente. Pero hay liberales, comunistas, hay de todo. Los verdes tienen una representación importante. Efectivamente, a nivel europeo se ve aún más. Cuando se habla de la justicia supranacional, en América Latina tenemos cortes nacionales, ya Europa tiene una especie de superestructura en materia de justicia para aplicarla sobre los países, ¿no? Sí y no, es decir, que cada corte tiene su papel, ¿no? Las cortes nacionales pueden preguntar, hacer peticiones a la Corte Europea de Justicia para interpretar una legislación europea, y también los ciudadanos europeos se pueden, en ciertos casos, directamente acudir a la Corte de Justicia. ¿Cómo hace para funcionar toda esta estructura burocrática con tantos idiomas, con tantas culturas, con tantas nacionalidades y con éxito? Bueno, es que justamente muy a menudo en Europa se dice que hay demasiada burocracia europea, pero la realidad es completamente diferente. Se dice a veces que no hay más funcionarios europeos que funcionarios en la sola ciudad de París, pero no estamos comparando cosas comparables, pero permite darse una idea. Entonces, efectivamente, hay toda una burocracia, en el sentido que hay instituciones que aseguran el funcionamiento democrático de la Unión Europea, y lo que pasa a nivel de los idiomas y de las culturas, bueno, es que hay justamente una nueva generación de gente, de profesionales que justamente manejan cada vez más idiomas y cada vez más culturas, y creo que hubo grandes éxitos para preparar a esto en la Unión Europea, como por ejemplo los programas de intercambio universitarios como Erasmus, que ha permitido a muchísima gente estudiar de un país al otro. Incluso hay una diplomacia europea distinta a la diplomacia de cada país. Efectivamente, la delegación de la Unión Europea en Caracas es el ejemplo de esta diplomacia europea. Hay representación de la Unión Europea en más de 160 países en el mundo, y tiene esa función de coordinar a los Estados miembros. Es una diplomacia que a la vez es diferente, independiente, pero que también es el reflejo de lo que es la diplomacia de los Estados miembros.